Okay, so let's do this from the mammal side. We're all mammals, right? Todos somos mamíferos, ¿cierto? So what happens? An animal, it can be any animal, but it's a mammal. This process, this physiological process, is pretty much the same for all mammals. O sea que este proceso fisiológico que vamos a describir es el mismo para todos los mamíferos. There's a few small differences, but in general it's the same thing. Hay algunas diferencias, pero en general es el mismo proceso. So the animal arrives in a new space. We can say it's a meadow or whatever. Un animal llega de repente a un nuevo entorno, como una pradera, por ejemplo. So the animal arrives into this new space. Entonces el venado llega de repente a una pradera, un nuevo espacio. Okay, and the same thing happens with you when you come to the door of a new space. Lo mismo sucede con ustedes cuando entran por la puerta a este espacio si es nuevo. And this is an instinctive process. This is not a cognitive intellectual process. This is a brain stem limbic system process. Este es un proceso instintivo que corresponde al tallo cerebral y al cerebro límbico, no es algo intelectual. Okay. The first thing we do is we check out the whole place. Lo primero que hacemos es revisar todo el espacio alrededor. This is exploratory orienting. Esto es una orientación exploratoria. The first thing we're looking for is danger. Is there any danger here for me? That's always the first thing. Y lo primerito que estamos buscando es si hay algún peligro para nosotros a la redonda. Okay. If we explore the whole space with our peripheral vision and there's no danger, si exploramos todo el territorio con nuestra visión periférica y no hay peligro, then we start to look for other things that might be interesting. Food, water, other animals of our species. Podemos entonces empezar a buscar otra cosa que pueda resultarnos de interés como comida, agua u otros animales de nuestra misma especie. Okay, so that's the beginning of the process. But what if we encounter something that might be a danger? Entonces, ese es el proceso. ¿Qué tal si encontramos en el paso 1 algo que pudiera ser peligroso? Something moving over there. Algo que se está moviendo por ahí en una esquina. Or some sound over here. Un sonido por otra esquina. Or some smell coming from here. Un olor que viene por ahí. So we go from exploring. Nos vamos de la orientación exploratoria. Exploratory orienting. I'm making up a new language. I do that all the time. So, okay, we go from exploratory to focused. We go from the brainstem to the visual cortex. Pasamos entonces de la orientación exploratoria que tiene que ver con el tallo cerebral, vamos a la corteza. And as this is happening, the sympathetic charge is rising. Y mientras esto sucede, la activación del sistema simpático está ascendiendo. And we look, oh, it's Pau. Y vemos entonces enfocadamente y nos damos cuenta que es Paulina. She's my friend. Ah, es amiga. It's another venado. Venado. Es otro venado. Venado. Es otro venado. Okay? So the sympathetic activation starts to discharge, and the wave starts to come down. La activación del sistema simpático empieza a bajar y la ola baja. But what if I look there and I see, that could be a jaguar. Pero qué tal que en vez de Paulina, lo que veo es, un jaguar quizás. So the sympathetic activation goes up. Entonces la activación simpática crece aún más. And I start to go into looking for how can I escape, how and where are the exits, right? Where's the doors, where are the windows, what's the best place for me to go? Y entonces empiezo a buscar posibles salidas de escape. ¿Dónde me puedo ir? This is often called, but sometimes the names are used differently, but this is often called defensive orienting. Esto tiene diferentes nombres, pero frecuentemente se llama orientación defensiva. The jaguar is there. Where am I going to be safest? In the case of venado, is you're going to run. But if I'm another predator, I might fight. Entonces, si está un jaguar ahí, bueno, en el caso de que yo sea un venado, lo que quiero es correr al lugar donde me sea más seguro para mí, pero si soy un depredador también, quizás voy a querer pelear con el jaguar. So I might look for the best place, the best position for me to fight with the jaguar. Y entonces más bien voy a buscar la mejor posición estratégica para pelear. Fight or flight. Entonces, huida o lucha. If I'm a lobo, I might run, but I might look for where I can fight there.
Entonces un lobo puede también tener estos dos respuestas, buscar por dónde huir, pero considerar la posibilidad de luchar también. Okay? So that's the orienting part, preparing for the defensive response. Esta es la parte orientativa que se prepara para defenderse. So during this process, the sympathetic activation is going up, up, sending adrenaline and noradrenaline through my system, pumping oxygen, more air, pumping oxygen and blood to all my muscles so I can react. Entonces, la activación del sistema simpático está en ascenso todo el tiempo, mandando adrenalina y noradrenalina a mi cerebro, oxigenando todo mi cuerpo y mandando sangre a todos los músculos. Se puede lograr por completo una descarga y regreso a la línea basal a través de las estrategias de lucha o huida, de ejecutarlas. So we're fortunate as human beings. Tenemos la fortuna como seres humanos We have been both predator and prey in our history. que en el pasado hemos sido tanto presas como depredadores. So we have both of those instincts. Y We have tenemos both ambos fight and flight. instintos. Tenemos lucha y huida en nuestro repertorio instintivo. Okay? Some animals like a rabbit, for example, Los conejos, por ejemplo, it's pretty much just flight. tienen solamente la huida. And the jaguar can flee, but it's much more fight. Y el jaguar tiene sobre todo la lucha. We use both of these responses. They're both good. They're different. And that's one of the things we're working with is the difference between them, but they're both good. Y estas dos respuestas instintivas son buenas dependiendo de la situación y trabajamos con ambas al trabajar con el trauma. And so the third defensive response, which we work a great deal with in trauma, is what we call freeze. La tercera respuesta defensiva que es muy importante y que utilizamos en el trabajo con el trauma es el congelamiento, The correct name is tonic immobility, cuyo término técnico es inmovilidad tónica, but we say freeze because it's a lot easier to say. pero es mucho más fácil, vívido decir congelamiento And it also expresses what it looks like and feels like. y es vívido. Okay, now this is not something made up. This is also instinctive in pretty much all animals, but we're talking about mammals. It's instinctive for all mammals. Y esto no es algo arbitrario o inventado, es una cosa instintiva que existe en casi todos los mamíferos, Okay, en todos. and told us, yeah, if the predator is about to catch the prey and kill them, the prey no longer can escape, no longer can fight, it goes into freeze. Por ejemplo, si el depredador ya está prácticamente en el cuello de su presa, es imposible en ese momento ya huir o atacar y la presa se congela. For two basic reasons. Por dos razones básicas. One is, if it goes into freeze, the predator needs stimulus to kill. It's its instinct, because if the animal doesn't give it stimulus, that animal could already be dead and might be dangerous for him to eat. So the predator needs the stimulus of the movement. La primera razón es que si se congela, de cierta manera inhibe al depredador que necesita el estímulo del otro animal vivo y moviéndose para querer matarlo y comérselo. Si su presa ya estuviera muerta desde un tiempo, puede ser peligroso para el depredador comérsela. Entonces, esa es la primera razón. Probably everybody's seen a dog grab a smaller animal or a cat grabbing a mouse. Han visto que un perro o un gato de repente atrape a un animal más pequeño And they shake it and it's limp, y lo mueven con su mandíbula y el animal está como desguanzado and they let it go. y entonces lo dejan ir And they look for other prey. y buscan por otra presa. And so then the animal comes out of that freeze, and the first thing it does when it comes out of that freeze, the first thing it does is it discharges all of this sympathetic activation. Y ese animal que se congeló cuando estaba en la boca del perro o gato sale de su congelamiento y lo primero que hace es descargar toda la energía de activación de su sistema simpático. The other reason for the freeze response La segunda razón para el congelamiento is that it's analgesical. Es que- The animal, the prey, doesn't feel the pain. es su propiedad analgésica. La presa no siente tanto el dolor. So if the predator does kill it, it doesn't feel it. Así Or que it feels it less. si el depredador ejecuta su
ataque y lo ataca, no va a sentir el dolor la presa congelada. And everybody knows that too, right? In that moment of extreme fear, when we're about to be hurt, we seem to go into an altered state oftentimes where we don't feel the pain, right? Muchas veces cuando nos sentimos atacados en un estado de dolor, si tenemos una especie de estado alterado de conciencia en el que entramos, en el cual ya no sentimos tanto el dolor. That's because that going away, that dissociation is part of the freeze response. Esto es porque esta disociación es parte del estado de congelamiento, de la respuesta. Okay. So the freeze response is a defensive response. Así que la respuesta de congelamiento es una respuesta defensiva. So going back again, the two things that we're really working with in somatic experiencing, Las dos cosas con las que trabajamos en experiencia somática, and every time I say it, I'll say it in a little different way, so hopefully it'll make sense to everybody. cada vez que lo digo un poquito de manera diferente y así va cayéndonos el 20 a todos en su momento. We're helping this baseline return to where it started. La primera cosa es tratar de que la línea basal regrese a donde originalmente estaba. By discharging and releasing the pent-up activation in the system. A través de descargar y liberar la energía que se ha acumulado en el sistema nervioso. And the second thing that we're doing together with this Y la segunda cosa que hacemos en combinación con esto is we're restoring the natural ability for this reciprocal flow to happen and naturally come back to the baseline each time. es restablecer la capacidad natural del sistema nervioso bipartito de activarse y descargarse.